sentido. Sí, no, aquí se cayó como 3 cuadras, reemplazaron las líneas, fue un desastre. Que supongo que es la razón por la que se cortó el internet en plena clase el otro día. Compartir contenido, entonces. Esto no lo tienen que ver. Ya. Entonces, como les puse en el título de la clase, hoy día lo que vamos a ver es el capítulo 1.2 del Stewart. ¿Ya? Y no me acuerdo el título, en verdad es exponentes y radicales lo que vamos a ver, potencia y raíces. Y claro, no sé qué más contarles. Ya, entonces, voy a poner el título entonces. Hoy día tocaría el capítulo 1.2 del Stewart, que vamos a ver exponentes y radicación. ¿Ya? Hay algunas cosas que quedaron pendientes del capítulo 1.1, pero yo las voy a dar por pasado, ¿no? Ahí ustedes lo revisan directamente del libro, sobre todo la parte que es de conjunto, que no lo voy a ver acá, ¿ya? Pero ustedes lo estudian. Y eso lo vamos a ocupar. Acuérdense que el jueves tenemos taller, o sea, mini prueba, así que ahí vamos a ver, va a entrar cosas del capítulo 1.1 y el 1.2. Ya, entonces la idea es bien sencilla. Nosotros hablamos de las distintas operaciones, por ejemplo, teníamos la suma, ¿cierto? 3 más 4, que eso nos da 7. Tenemos la multiplicación, por ejemplo, 3 por 4 es 12. Y eso es lo mismo que decir 3 más 3 más 3 más 3 4 veces, o decir 4 más 4 más 4 3 veces. Esa es la idea. Entonces, siguiendo la misma lógica de que el producto es como una combinación de sumas, entonces a alguien se le ocurrió la genial idea de decir, oye, inventemos una operación que sea una combinación de productos. ¿Ya? Entonces, así surgió la idea del 3, elevado a 4. ¿Ya? Y el 3 elevado a 4 es una forma de es corta y compacta de escribir 3 por 3 por 3 por 3, ¿cierto? 4 veces. Entonces esa es la idea. Siempre estas operaciones sirven para reducir. Cada vez que uno inventa una operación, es una combinación de operaciones que ya conoce, que ya tiene definida, pero para definirla de manera más compacta, para no escribir todo ese chorizo de ahí. Que si uno quisiera escribir esto aquí, acuérdense que la multiplicación es un conjunto de suma, entonces en realidad esto serían como, si aquí hay 3 operaciones de producto reducidas solamente en este término, y el producto es una combinación de suma, entonces lo que estoy evitando es un montón de operaciones y la estoy escribiendo de manera compacta aquí. ¿Ya? Y esa es más o menos la idea. Entonces, así como tenemos la operación de lo que es la potencia definida, entonces surge la gran pregunta. ¿Cuál es la inversa? ¿Cuál es la operación inversa? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la operación inversa de la potencia? Entonces, ¿Las raíces? las raíces, ¿cierto? O más o menos en realidad, no son exactamente las raíces, lo vamos a ver con detalle, pero la idea va por ahí. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, hay varias formas de encontrar distintas inversas. ¿Okay? Por ejemplo, yo quiero encontrar, cuando uno tiene la suma, por ejemplo, yo tengo a 3, yo quiero encontrar la operación que invierte la suma, es decir, que si yo a 3 le opero una cosa, me da el neutro aditivo, que es 0. O sea, acá es el neutro aditivo. Entonces, si yo a 3 le sumo su inversa aditiva, obtengo el neutro aditivo. ¿Sí? Entonces, uno puede usar este mismo concepto
Me parece que alguien está solicitando entrar. Ah, no, no me sale nada. Entonces, usando este mismo concepto, uno podría, por ejemplo, decir, ya, ¿qué significaría? No es necesariamente la inversa, pero ¿qué significaría poner un exponente negativo, por ejemplo? ¿Qué significado le puede dar uno a eso? Entonces, uno lo que puede decir es, ok, tengo 3 elevado a 4 y yo voy a operarle este 3 elevado a menos 4. ¿Ya? Lo voy a multiplicar por ese numerito. Entonces yo voy a definir ese número negativo tal que si yo opero esto sobre aquel que tenga el exponente contrario, voy a obtener 1. Así voy a definir el número negativo. Eso es un acuerdo en el fondo. ¿Ya? Entonces aquí uno puede, por ejemplo, dar una interpretación. Aquí voy a escribir en rojo qué es lo que estoy escribiendo. Entonces si yo digo 3 elevado a 4 es multiplicar 4 veces 3 por sí mismo. Y yo quiero hacerle multiplicarlo por algo que no sé qué es un 3 elevado a menos 4, y quiero que el resultado de eso me dé 1. Entonces, Sería 1 dividido por 3, claro, 4 ¿cierto? veces. En el fondo es 1 dividido por 3, 4 veces. En el fondo así estoy definiendo, en el fondo, encontrando lo que significa elevar a un exponente negativo. ¿Ya? Esa es la forma, si uno quiere, como formal. Entonces aquí encontramos una propiedad de las potencias. Es decir, que a elevado a n es una forma de definir una potencia. Así que si yo tengo a elevado a menos n, es lo mismo que decir 1 dividido a elevado a n. ¿Ya? Y esa es una de las propiedades que van a encontrar eh, en el libro, en el Stewart, como se diga. ¿Ya? Esa es una de las propiedades de las potencias. Entonces, ¿para qué tiene utilidad estas potencias, estos exponentes? Veamos un caso biológico. Voy a poner una célula en un cultivo. Este problema ya lo comenté en el, en el taller del viernes. ¿Ya? Tengo una célula. Entonces, si yo espero, supongamos que espero 1 hora, ¿ya? Y miro al microscopio, y después de 1 hora tengo 2 células. Si espero otra hora, entonces la primera célula se dividió en 2 y la segunda célula se dividió en 2. Entonces ahí lo que tengo son 4 células. Y si lo hago de nuevo, voy a tener 8 células. Entonces por ahí va la idea. Entonces si uno se fija, entre hora y hora, lo que uno tiene es primero una célula, luego tiene 2, luego tiene 4, luego tiene 8. Entre paso y paso, uno lo que está haciendo es multiplicar el número de la izquierda por 2. Entonces uno podría decir, por ejemplo, simplemente que, eh, vamos a escribirlo en azul, que esto se comporta de esta manera. Esto es un 1 por 2, esto es un 1 por 2 por 2. Aquí hay 4, perdón. Profesor, en ese caso podría ser así como n por 2 o no. Claro, casi, va al revés, pero ahí lo vamos a arreglar al tiro. Dice, esto es 1 por 2, esto es 1 por 2 y por 2.
Y este es 1 por 2, por 2 y por 2. Entonces, tal como dijo el compañero, acá no es un n elevado a 2, sino que sería un 2 que estoy elevando a n en cada paso. En el paso 1 el 2 aparece una vez. Esto es un 2 elevado a 1. Esto es un 2 elevado a 2. Profe, Y esto es un 2 elevado a Profe. 3. Ujú. pero al final da 7. ¿Por qué 7? Porque esto es un signo de multiplicación. No suma. No, yo me había confundido, profe. No vas a preguntar. También el primero igual se puede expresar como 1 por 2, pues, También. elevándolo a 0. Exactamente, pues. Es que esa es la gracia de este problema. Entonces acá, por ejemplo, si uno tuviera la duda de qué significa 2 elevado a 0, por un método algebraico o tirando la definición no sale, pero aquí, tal como dices tú, si uno ve que hacia la derecha va aumentando el exponente, porque acá es 1, luego 2, luego 3, uno puede decir, bueno, 2 elevado a 0, ¿qué número es? 2 elevado a 0, de aquí uno dice de manera sencilla que es 1, por progresión, ¿no? Entonces aquí hemos encontrado una forma sencilla de entender qué significa 2 elevado a 0. ¿Ya? Hay una propiedad que realmente cualquier número real, elevado a 0 va a dar 1, excepto, ¿ya? No soy muy bueno para escribir excepto, no sé si se escribe así. ¿Ok? 0 elevado a 0 no está determinado. No está determinado. Porque el 0 en verdad es un número complicado, ¿ya? Interesante. Entonces, esa Profesor, propiedad del 0 elevado a 0, de elevar cualquier cosa a 0, no aplica para el 0. Ujú. profe, Cuénteme. entonces podríamos explicar este problema como 2n menos 1, para que sería explicar mejor el primer paso, porque 2, 2n menos 1, entonces 2, 1 menos 1 es 0, entonces ahí explica la primera. 2, ¿se puede? Sí. Sí, no es problema. Veamos. Tú dices que sea en el fondo, ya, supongamos que la población, llamémosle I, y esto sería un 2 elevado a x, donde x es el tiempo. ¿Eso me está diciendo? sí, A ver, veamos. Cuando ha pasado men- una hora, cuando x igual a menos 1, 1 sería. se puede corregir, pero fíjate que cuadra justo, de hecho. Porque cuando x vale 1, obtienes 2, que es cuando el tiempo ha pasado una hora. Cuando ha pasado una hora, eh, tienes 2 elevado a 1. Y si han pasado 0 horas, tienes 2 elevado a 0, que es 1. Así que también está coincidiendo perfectamente. No es necesaria la corrección en este caso. Hay casos en el que hay que corregirlo, pero este no es uno de ellos. Ahora, esta formulita aquí uno le podría agregar algo. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si en vez de... Estas son las ventajas que me da Paint, que no me da otros programas. ¿Qué hubiera pasado si en vez de una célula al principio hubiera puesto, vamos a ponerla de otro color, un color un poco distinto? Hubiéramos tenido 2 células. Entonces, si uno sigue el mismo ritmo, acá habría tenido 4, acá habrían sido
8, y acá habrían sido 16. ¿Sí? Pero realmente la cosa sigue cumpliendo la misma ley, porque esto sería, uno lo puede expresar como 2 elevado a 0 por 2, 2 por 2 elevado a 1, 2 por 2 elevado a 2, 2 por 2 elevado a 3. ¿Sí? Entonces, como norma general o como norma sencilla, la fórmula general para este tipo de fenómeno, me podría decir que la población I es igual a la tasa de este numerito. En este caso es un 2, pero a veces puede ser un 3. Si uno dice que la población se triplica cada cierto tiempo, aquí uno reemplaza el 2 por el 3. Elevado al tiempo. Y aquí uno pondría la población inicial, multiplica por la población inicial. Si hubiéramos tenido 3 bacterias al principio, esto habría sido 3 por 2 elevado a x. ¿Ok? Y esa vendría siendo nuestra fórmula general para estas cosas. Y ahí tienen una pequeña aplicación de para qué sirve tener potencia, ¿no? No sé si se entiende hasta aquí por lo menos. ¿Qué tal van? Sí, profesor, ya entendí bien. ¿Sí? ¿Alguien Profe, tiene alguna duda? entonces esa fórmula sirve para toda esta clase de problemas. Sirve como para el anterior, para este, para en el caso que se tripliquen, para todas. Sí, sí, es una fórmula genérica que eh, la vamos a ver en detalle y la van a ver en varias cosas, sobre todo cuando vean, por ejemplo, los reactores y dinámica de poblaciones. Pero esta fórmula tiene hasta nombre, de hecho. Se llama crecimiento bacteriano. Crecimiento Oiga, bacteriano. profesor, ¿Mm? O crecimiento ¿no ve que exponencial. ahora usted lo hizo de a 2? Sí. ¿Y por qué no al tiro el 2 elevarlo a 4? ¿Por qué el 2 elevado a 4? Es que acá, en el fondo, mira, después vamos a ver que este número de acá se puede cambiar por hartas cosas, ¿ya? Porque uno puede, en realidad la forma más general de escribir esto, pero esto lo vamos a ver bien en detalle después, sería así. ¿Ok? Donde t es el tiempo de entre una medición y otra, ¿ok? Que es lo que uno llama el tiempo de relajación y que, por ejemplo, para la mayoría de las bacterias, este t vale 8 horas. ¿Ya? Que una bacteria, por ejemplo, entre una reproducción y otra, entre una división celular y otra, hay 8 horas. Usualmente, depende de la bacteria, pero en promedio. Y es una de las razones por las que los antibióticos son cada 8 horas. ¿Ya? Dependiendo de la bacteria. Hay antibióticos que son cada 4, cada 6. Pero en promedio o en general las bacterias tienen divisiones celulares cada 8 horas. Pero aquí uno puede anotar cualquier número en realidad. ¿Ok? Porque aquí uno debería dividir por otro numerito acá. Pero por ahora vamos a usar esta fórmula. ¿Ya? Y para eso a este número de acá uno le llama base. Entonces tenemos que ver lo que es el cambio de base. Y eso lo vamos a ver cuando estemos trabajando con logaritmos, que el viernes probablemente vamos a ver eso. ¿Ya? Pero por ahora quédense con esa idea en la cabeza, con esta ecuación, la vamos a ir corrigiendo. La que está encerrada, ¿cierto? Sí, sí, la fórmula general. Ya. Esta de acá. ¿Sí? Porque la idea, en verdad, no se queden con esto, quédense con lo que sale en el libro. El libro es el que manda.
Entonces, esta fórmula también se llama crecimiento bacteriano o crecimiento exponencial. Si quieren saber más de esta, pueden buscarla en Google, ponen crecimiento bacteriano, Wikipedia, crecimiento exponencial, Wikipedia, y tiene un chingo de propiedades que entretenidas. ¿Ya? Pero esta era una aplicación nomás. A mí hoy día, en realidad, lo que me interesa ver era el tema de los exponentes. Entonces, veamos algunas propiedades de operar con exponentes, que son las propiedades de la suma. Por ejemplo, ¿qué significa multiplicar un numerito a elevado a n? A ver, sí, elevado a m por a elevado a n. Entonces, si uno le da número, y uno, por ejemplo, dice m es igual a 3 y n es igual a 2, entonces a elevado a m significa multiplicar a por sí mismo 3 veces, y luego multiplicar a por sí mismo 2 veces. ¿Ya? Aquí vamos a poner el caso en que n vale 2 y en que m vale 3. Entonces, fíjense que aquí multipliqué 3 veces y acá 2. Entonces, esto es lo mismo que multiplicar a por sí mismo 5 veces. ¿Ya? Entonces, 5 es igual a 3 más 2. Entonces, la propiedad de esta cosa es que esto es lo mismo que decir a elevado a m más n. Y ahí tienen una de las propiedades de la exponente. Entonces, después no es necesario, si uno quiere multiplicar, no es necesario descomponer, o sea, si uno tiene exponente, no es necesario descomponer esto en muchos numeritos para después sumarlo. Uno sabe que simplemente en estos casos uno suma los exponentes. Y uno deduce esa propiedad directamente de las reglas de multiplicación. O, por ejemplo, voy a anotar aquí propiedades, entonces, para que no se pierda. Entonces acá tenemos la propiedad número 1. Esta está en el ¿Esas libro, son pero sumas de no exponente, falta oiga? demostrar. Esa es multiplicación de cosas con exponentes. Ya de términos Ah, con exponentes distintos. porque también había, pero cuando son de diferente, como esto, cuando el número es diferente arriba, pero tienen un mismo exponente. Cuando el número es diferente arriba, pues tienen... Así Ah, no ya, sí, es sí. a elevado a m por a elevado a n. Es a, supongamos, a elevado a m y b elevado a m. Eso. Sí, No sé si es una propiedad, eso simplemente es que yo me acuerdo en la media que me pasaron eso. puede que eso lo trabajemos cuando estemos viendo logaritmos. Sí, ¿Ya? No hay una propiedad según, especial para eso. Eso o era sea, que se multiplicaban las sí, bases y eso, se conservaba el exponente. sí, a mí me lo habían enseñado así. A Sí, mí sí, yo me también. acuerdo de eso también. Mira, de momento no se me ocurre una propiedad, puede que sea un ejercicio, pero hablando así como ahora estamos viendo solo las propiedades del lado exponente. ¿Ya? Yo creo que lo podemos deducir, pero en el fondo aquí lo que tú quieres hacer es una regla asociativa, ¿ya? Que uno puede decir, bueno, esto es lo mismo que A por B elevado a M. Eso uno lo puede hacer. No sé si es lo que tú quieres. ¿Ya? Eh, que es de hecho una de las propiedades que voy a explicar más ratito. Ya. Esta propiedad la voy a explicar con detalle, pero esa es una propiedad asociada a eso. ¿Sí? Vamos con la propiedad número 2. Esta es súper fácil de deducir. ¿Qué significa A elevado a M por A elevado a menos N? ¿Ya? Entonces, si uno recuerda las propiedades de la multiplicación, si M vale 3 y N vale 2, ¿ya? Voy a poner el caso para M igual 3 y N vale 2. Vamos a tener A por A dividido A por A. Y aquí uno puede simplificar.
que uno se quedaría con A. Y ahí es A elevado a 1. Entonces, si m vale 3 y n vale 2, fíjense que 1 es la resta entre los dos, que no es más que, en el fondo, la regla sencilla es a elevado a m por a elevado a n menos n, es lo mismo que a elevado a m menos n, que es la misma regla de arriba. Pues si tienen bases iguales, los exponentes se suman, y acá acuérdense que la resta es una suma de un número negativo, que es lo mismo. Así que realmente la propiedad 2 se puede deducir de la propiedad 1, no es algo especial. Profe, Ujú. ¿y esa propiedad también podría aplicarse en la división entre números con exponente, o no? Claro, porque también esto uno lo entiende como a... tú te refieres a hacer esto, ¿no? A elevado a m dividido a elevado a n. Sí, ¿Eso te refieres tú? Sí, eso esa mismo. es la propiedad que venía... En el libro sale como la propiedad 5, pero aquí yo la voy a numerar como la 3 porque yo no soy el libro. Ustedes pueden leer el libro y deducirán que es lo mismo. Claro, uno puede hacer lo mismo, porque en el fondo, usando las mismas propiedades, uno puede reescribir esto así: a elevado a m por a elevado a menos n. Vale. O con un paso extra, eso se anota así. Entonces, como esto es lo mismo que eso. ¿Ya? Eso ya lo mostramos arriba. Lo mostramos acá. Aquí está. Esto ya lo hicimos. Así que, chiching, ticket para mí. Un 7. ¿Qué otra propiedad interesante podemos encontrar? Preguntas raras, Profe, porque... pero ¿sí? la propiedad 2 y 3 no es la misma, o sea, No, las podemos deducir. Las estamos deduciendo a partir de las reglas del producto. ya. ¿Sí? O sea, la idea es que no se aprendan esto de las propiedades, no es bueno. Las propiedades matemáticas no es bueno aprendérselas de memoria. Es mejor saberlas deducir, porque cuando uno tiene una duda, por ejemplo, si yo digo, a ver, si yo hago esta operación, ¿me dará este número o no? Entonces uno dice, a ver, no estoy seguro. Entonces uno, como no se acuerda de las propiedades de la potencia y se sabe las propiedades de la multiplicación, las deduce en el momento de las propiedades de la multiplicación. Y dice, ya, entonces esto está malo. ¿Ya? Entonces, es bueno saber de dónde vienen las propiedades, porque en caso que uno no se las sepa de memoria, o si se las sabe de memoria y no se acuerda, puede recurrir a propiedades más básicas. ¿Mm? Y eso es algo que tienen que aprender. ¿Ya? Es muy importante, ustedes que van a ser ingenieros, ya que les vendieron el título de biotecnólogo con ingeniería, que aprendan a deducir propiedades matemáticas. Las van a tener que ocupar más de lo que quieren en su carrera. Veamos qué significa a elevado a m. Pero eso, en paréntesis, elevado a n. Es decir, ¿qué significa elevar un número a la potencia? ¿Ya? Entonces vamos con un ejemplo con numeritos, ¿no? A esta altura yo no sé si vale la pena decir que m lo vamos a considerar 3 y n lo vamos a considerar 2 ya. Pero Considerar 3 y n lo vamos a considerar 2 ya, pero estoy escuchando mi eco. Entonces, bueno, la idea de hacer eso, a elevado a 3 y todo eso elevado a 2, es lo mismo que decir a elevado a 3 dos veces, porque estoy elevando todo esto a 2. Entonces, este es el término que debo repetir. Ese es el término que estoy multiplicando dos veces por sí mismo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? Esto nos va a quedar como a elevado a 3 por a elevado a 3. Y eso por propiedades. La propiedad de la multiplicación, esto es lo mismo que decir a elevado a 3 más 3.
que es lo mismo que a elevado a 6. ¿Ya? O dicho de otra manera, más sencilla todavía. Vamos a anotar la propiedad aquí. A elevado a m elevado a n es lo mismo que decir a elevado a m por n. ¿Okay? Esta es la propiedad de la potencia. Entonces, cuando multiplicamos dos números de igual base, obtenemos suma, que es el caso de acá. Cuando multiplicamos dos números de igual base, se suman los exponentes. Y cuando un numerito está elevado a dos potencias, esas potencias se multiplican. ¿Sí? Y aquí lo he demostrado de manera bien sencilla. Y hagamos la última propiedad que nos interesa, la propiedad 5, que sería a por b elevado a n. ¿Ok? Entonces esto uno lo puede escribir de la siguiente forma. A por b, si suponemos que n vale, hagamos un caso entretenido, que n vale 4. Entonces yo debería multiplicar a por b 4 veces por sí mismo. Así que si yo hago eso, después, bueno, cuento cuántas A's tengo. Tengo 1, 2, 3, 4. Así que tengo A elevado a 4 y tengo B 2, 3, 4. Y tengo B elevado a 4. Así que esto lo puedo escribir como A, bueno, o dicho de una mejor manera, A por B elevado a n es lo mismo que a elevado a n por b elevado a n. ¿Ya? Y esta es la propiedad que ocupé acá en delante, que es la que me estaban preguntando. Ahí donde la anoté. Chan, chan, chan. Oh, no me acuerdo. Esta. ¿Sí? Esa de aquí, que fue la pregunta que me hicieron. Es la misma que la de abajo, pero escrita al revés. ¿Ya? Ahí les demostré esa propiedad. Que sería exponentes iguales, bases distintas. Entonces lo que uno tiene es el producto de las bases y mantiene el exponente. Esas serían las propiedades importantes. Igual hay más cosas interesantes que uno puede encontrar, pero para todo lo demás está Mastercard y el libro. ¿Ya? En el capítulo 1.2 encuentran más cosas. Muchachos, muchachas, muchaches, muchacharrobas, consultas hasta acá. Y aquí lo voy a poner Profesor, Ujú. ¿cómo se puede aplicar, por ejemplo, cuando sale un estudio de caso o sale un ejercicio y me plantea números y todo eso y tengo que aplicar distintas propiedades? Ujú. ¿Cómo yo sé que voy a ocupar esa propiedad? ¿Cómo sé que me va a servir? Mira, la respuesta no te va a gustar. La primera es con práctica. ¿Ya? En el fondo, estas son propiedades que te permiten acortar ciertos procesos, pero mi recomendación para saber cuándo ocuparlas es que ustedes mismos las demuestren después. O sea, ustedes después digan, al terminar la clase, después de sus 73 horas de clase que tienen, en algún momento se sienten y digan, a ver, ¿puedo demostrar la propiedad de la suma? Sí. Entonces después cuando tú demuestras las propiedades por ti mismo o por ti misma, yo ocupo el O inclusivo, o sea, para mí el O es neutro por si acaso, así que es neutro genérico, así que O es para hombres y mujeres.
Entonces tú cuando ocupáis, el primer paso es demostrar las propiedades para tú asimilarlas. No basta con que te las aprendas de memoria. Y después el paso que viene es empezar a resolver los problemas del libro, que son los problemas algebraicos, sin problemas a la vida real. ¿Sí? Y después uno empieza a acostumbrarse a trabajar a problemas reales. Así que realmente es un proceso lento. ¿Mm? Pero es la fórmula que tienen que usar para aprobar este curso. Es decir, comiencen demostrando las propiedades que vemos en clase o que están en el libro, después hagan algunos problemas matemáticos y después traten de resolver problemas aplicados. El libro tiene hartos problemas aplicados. Si voy acá, el libro hace lo mismo que yo les estoy contando. O sea, primero demuestra, acá demuestra lo mismo que estoy diciendo yo, pero con otros números, ¿no? Te dice cuál es la propiedad, después te da algunos ejercicios matemáticos y después, al final, te propone, bueno, problemas matemáticos y después te propone problemas aplicados. ¿Ya? Que son los que yo voy a evaluar. Al final aparecen los problemas aplicados con cosas. ¿Ya? Y ese es el paso. No es muy óptimo pasarse de la propiedad directa al problema real. Yo lo voy haciendo porque, como les dije, yo soy un guía espiritual aquí, no el verdadero guía ordenado del libro. Pero yo les voy mostrando todo para que sepan más o menos cómo se hacen las cosas. ¿Ya? Pero esa es la idea. Primero parten con propiedades, problemas matemáticos y finalmente problemas reales. ¿Mm? No sé si contesté tu pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Qué bueno. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Profe, ¿qué Ujú. va a decir el exponente es una fracción? Ah, eso lo vamos a ver en un ratito. Tranquilo. Vamos para allá, vamos para allá. Un paso a la vez. Pero lo vamos a ver esta clase, así que no. Y si no lo alcanzamos a ver en la clase, lo tienen que estudiar solo del libro. Ya, vamos con entonces la parte que viene del capítulo, que es notación científica. ¿Ya? Y es que la notación científica aparece cuando uno trabaja con exponentes. La notación científica es una manera, ya que uno tiene, de anotar números de manera compacta. ¿Okay? Es una forma de anotar números de manera compacta. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo quiero calcular, si yo tengo por ejemplo, en química existe el mol, ¿ya? Y el mol es la cantidad de moléculas que hay, se define como la cantidad de moléculas que hay en 12 gramos de carbono. Esa es una cantidad definida. Entonces, ¿cuántos mol? Bueno, mol si tú tomas 12 gramos de carbono y cuentas todas las moléculas de carbono, todos los átomos de carbono, va a encontrar un mol de carbono. Entonces, si uno escribe esto, va a encontrar que es aproximadamente 602 12, 15, 18, 19, 22, 23 átomos. Ya, son hartos átomos. Entonces uno no quiere perder tiempo escribiendo cero. Entonces uno lo que hace de manera inteligente, dice, ok, ¿cuántos ceros tiene esta cosa? Aquí tengo aquí hay 1.000.000, un billón, un trillón, supongo. Ahí. Por lo que yo sabía, ¿se eleva a los ceros o no? Claro. Entonces, vamos a tratar de deducir la notación científica. Voy a borrar este átomos que me está molestando. Y voy a anotar aquí y voy a decir, bueno, esto va multiplicado por 1.
Pero un 1 yo lo puedo escribir de muchas formas. Lo puedo escribir como 10 elevado a 0. Eso ya los convencí que 10 elevado a 0 es 1, supongo, a esta altura. Entonces uno lo que podría hacer es ir aumentando el tamaño de este número dividiendo este de acá. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Voy a mover esto un poquito para la izquierda. Ahí. Este otro poquito para acá. Entonces, por ejemplo, lo que puedo hacer es multiplicar por 1. Este truco, el de multiplicar por 1, es uno de mis favoritos. Uno, por ejemplo, puede dividir acá por 100 y acá multiplicar por 100. ¿Ok? Como yo he multiplicado por 100 y he dividido por 100, no he cambiado nada. Entonces, lo que hago aquí, al dividir por 100, estoy simplificando estos ceros. Pero acá, cuando multiplico por 100, es lo mismo que multiplicar por 10 elevado a 2. ¿Sí? Así que si yo reescribo esto, con esa operación rarita que anoté ahí, esto me va a quedar así, por 10 elevado a 0 más 2, o sea 2. ¿Se fijan? Parece una tontera, pero ahora el número se ve, comillas, un poquito más corto. Así que si yo hago lo mismo, ¿ya? Pero con un número más grande, entonces puedo encontrar una forma más fácil de anotar todo esto. Voy a agarrar esto de aquí y lo voy a anotar aquí abajo. Entonces yo, si encuentro un buen número por el cual dividir, voy a poder anotar este número de manera sencilla. Por 19. Veamos. Aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Hasta aquí son 21 decimales. Entonces, si yo divido por 23, entonces si yo divido este chorizo de acá, hasta acá son 23. Si yo divido todo esto por 10 elevado a 23 y lo multiplico por 10 elevado a 23, aquí hay un 0, acuérdense. Entonces el lado izquierdo me va a quedar como 6,02 y el lado derecho por 10 elevado a 23. Entonces aquí el numerito que tenía originalmente arriba me quedó escrito de una forma mucho más compacta. Y la gente le suele aproximar así, 6 por 10 elevado a 23. ¿Ya? Profesor, ¿se eleva a todos los números que están después de la coma? Se eleva a todos los números. Es que eso es lo que quiero evitar. Es que no quiero que se aprendan esa regla. ¿Ya? Perdón que lo niegue. Está bien. ¿Sí? Son todos los que están después de la coma. ¿Ya? Que uno mueve la comita. Pero en el fondo la idea de acá es que uno tiene el mismo número y la transformación la hace multiplicando por un 10 elevado a algo y dividiendo por un 10 elevado a algo al otro lado. ¿Sí? Y es que entenderlo de esta manera te va a permitir deducir todas las propiedades que hay de la notación científica, como vamos a ver en un momento. ¿Ya? Entonces, ¿qué mejor que ir directo a un problema aplicado? Entonces voy a escribir el problema. Problema aplicado de notación científica. Vamos a ponerle nombre. Número de moléculas en una habitación. ¿Ok? Entonces yo quiero saber cuántas moléculas caben en una habitación. Obviamente es un número brutal, ¿ya? Entonces pongamos algunas dimensiones que encontré. Estas cosas las busqué en internet. Entonces tengo una habitación cuadrada. Vamos a usar esto nomás, en líneas rectas.
Vamos a tener una habitación cuadrada, y la puerta. ¿Ya? No soy arquitecto, así que no me pidan mucho. Entonces vamos a suponer que esta cosa tiene una superficie de 8 metros cuadrados. Y no, en realidad busqué que para las habitaciones la norma dice que lo mínimo que pueden medir son 8 metros cuadrados. Así que si alguno tiene habitaciones de 7 metros cuadrados, quéjese. Y una altura de 2,5 metros. ¿Ya? Entonces a mí me interesa saber cuántas moléculas de aire hay al interior de esa habitación. Entonces uno lo que podría hacer es primero calcular el volumen de aire en contenido de la habitación. Con el volumen sabe cuánta masa de aire hay al interior, si uno conoce la densidad del aire. Si tú conoces la densidad del aire y conoces la masa molar del aire, la masa molar te dice cuántas moléculas hay por cantidad de masa. Y si uno tiene la cantidad de moléculas, o sea, de cantidad de moles, simplemente multiplica esto por el número de moles y vas a ver cuántas moléculas hay. ¿Ya? Entonces voy a hacer eso. Entonces voy a anotar aquí, simplemente para saber cuántos átomos hay, o moléculas en realidad. El número de moléculas va a ser el volumen de la habitación multiplicado por la densidad, multiplicado por la masa molar, y eso multiplicado por el número de Avogadro. Estas cosas ustedes las vieron en química y en el colegio, en la PSU, y si no la han visto, bueno, la van a ver en algún momento. Yo solamente quiero usar la notación científica, ¿ya? Así que se me perdió el lápiz. ¿Dónde está? Ay, no me chisco en que se me desenchufó. Oh. Profe, ¿puede repetir? Por favor, es que me perdí. Ya, esperemos un poquito que... Ahí sí, recuperé mi mouse. Ya. En el fondo, si uno quiere saber el número de moléculas que uno tiene al interior de una habitación, uno sabe que el número de moléculas es proporcional al volumen. Mientras más volumen de aire, más moléculas hay. Entonces uno conoce, primero calcula el volumen. Con el volumen, al multiplicarlo por la densidad, sabe cuánto es la masa de aire que hay encerrada en la habitación. ¿Ya? Si uno sabe cuánta masa de aire hay, uno con la masa molecular, que te dice la relación entre masa y número de moléculas, encuentra el número de moles que hay. Y eso después lo multiplica por el número de Avogadro, que es el número que les conté recién. Ya lo voy a anotar y se va a entender, ¿ya? Pero esto lo van a ver en química en algún momento. Entonces, el volumen de la habitación es de 8 metros cuadrados por 2,5 metros. Si lo multiplico por la densidad es del aire, la que encontré en Wikipedia, es de 1,3 kilogramos por metro cúbico. Después lo multiplico por la masa molecular, y la masa molecular, perdón, la masa molar, en este caso para el aire, estoy usando la masa molar del nitrógeno. Dice que el nitrógeno, por cada mol, hay 14 gramos de masa. Lo anoté al revés. 14 14 gramos. Hay 14. Esto está mal. Aquí abajo. Entonces, por cada mol hay 14 gramos. Y finalmente,
por cada mol hay tantas, por cada mol hay 6 por 10 elevado a 23 moléculas. ¿Ok? Entonces, si hago esa operación, fíjense que los metros cuadrados, usando las propiedades de las potencias, se nos van. Porque aquí metro cuadrado por metro es metro cúbico. El kilogramo, aquí no se nos va con los gramos. Aquí nos falta una... no, el kilogramo no se nos va. El mol con el mol. Y ahora necesitamos destruir ese kilogramo y ese gramo. Entonces uno puede agregar otra fracción más. Voy a juntar esto un poquito. Estas cosas solo se pueden hacer con Paint. Para los que les gusta despreciar a Paint. Entonces voy a agregar otra fracción más para multiplicar, para destruir el kilogramo y el gramo. Entonces yo puedo decir que 1 kilogramo son 1000 gramos. ¿Ya? Si yo divido 1000 gramos en 1 kilogramo, eso vale 1. Es un truco para transformar unidades. Entonces ahora sí. Acá tengo el kilogramo en el numerador y acá en el denominador se van. Y el gramo de aquí se va con este gramo de acá. Entonces solo me quedan moléculas. Voy a anotar el resultado. Entonces, ¿cuánto nos da? Se nos va a dar 8, lo que sobrevive, por 2,5, por 1,3, dividido 14, por 6, y este 1000 lo voy a anotar como 10 elevado a 3. ¿Ya? Y aquí está... Primero anoto solamente los numeritos y luego anoto todo lo que tenga 10 elevado a algo. 23. ¿Ya? Y bueno, entonces ahora simplemente toca resolver esto de acá. Así que si saco la calculadora, voy a multiplicar esto de aquí. Sería 8 por 2,5 por 1,3 por 6 por 1000 y eso lo divido por 14. ¿Ya? Entonces voy a anotar eso como 11.142,9. 11.142,9 y acá al lado por 10 elevado a 23. Entonces, si se fijan, ese numerito no queda muy bonito, no queda muy reducido. Entonces, lo que dice la notación científica, o las reglas de la notación científica, si uno quiere escribir un número de manera compacta, la forma más compacta y con menos errores que uno debiera asumir en general, que no es una regla obligatoria, es que uno considere solo 3 cifras significativas. Entonces esto sería un 1, un 1 y un 1, ¿ya? Como las notas de los controles que van a tener. Nada, mentira, puro 7 van. ¿Ya? Y estos de acá, el resto hay que aproximarlo. Entonces este numerito de aquí, yo lo puedo anotar como 1,11429. Fíjense que para hacer eso, tuve que dividir el numerito, tuve que correr la coma desde aquí, con rojo, desde aquí, tuve que correrlo un espacio, 2 espacios, 3 espacios, 4 espacios, o mejor dicho, tuve que dividir por 10 elevado a 4. Para hacer eso tuve que dividir
este número de acá por 10 elevado a 4. Así que tengo, para que esto se mantenga bien, tengo que multiplicar acá por 10 elevado a 4. Pero si divido por un número, tengo que multiplicar por el mismo, porque si no estoy cambiando el valor de la expresión completa. Entonces, como he corrido la comita 4 veces para allá, entonces acá tengo que tener 10 elevado a 23 por 10 elevado a 4. ¿Ya? Y eso sería lo mismo que 1,11429. Voy a escribir con negro mejor. 1,11429 por 10 elevado a 23 más 4 es 27. ¿Ya? Y uno dice que por regla la forma más compacta, esto aproximadamente es 1,11 por 10 elevado a 27. ¿Ya? Esta vendría siendo la cantidad aproximada de átomos, perdón, de moléculas que hay en una habitación estándar. Estamos hablando de una habitación de 8 metros cuadrados por 2,5 metros de altura. Entonces la respuesta. La cantidad entonces de moléculas que hay. Vamos a poner la cantidad de moléculas que hay en una habitación de 8 metros cuadrados, porque por norma se supone que son 2,5 de altura, así que no voy a anotar eso. Es aproximadamente 1,11 por 10. No lo borro y lo escribo a mano. 1,11 por 10 elevado a 27. ¿Ya? Fíjense que aquí no me aprendí propiedades de la notación científica de nada, sino que simplemente lo que hice fue usar propiedades de las potencias, y aquí multipliqué y dividí por 1. ¿Ya? O sea, multipliqué por 10 elevado a 4 y dividí por 10 elevado a 4, que es lo mismo que decir multiplicar por 1, así que no he cambiado la expresión. Y eso, o sea, en realidad hay propiedades, ustedes se pueden aprender las propiedades de la notación científica en el libro, igual salen algunas, y seguramente en los libros de enseñanza media hay hartas, pero lo más recomendable es trabajar con propiedades de las potencias, ¿no? ¿Ya? No sé si hay preguntas hasta aquí, o si lo expliqué muy complicado, díganme, esta parte no se entendió, profe, no entendemos, profe, usted es un borracho, profe, lo odiamos. No, profe, estuvo bien, cualquier cosa. Todo me sirve. Profe, Ujú. que en el ejercicio, como al principio, ¿de dónde sacó el 1,3 kilos? De Google. No. Sí, sí. Ya, Voy a gracias. Google Chrome. Vamos a Google Chrome y cuando abra voy a estar abriendo ya. No voy a buscar por Yahoo, porque Yahoo, perdóname la expresión, es un maldito hijo de su... densidad del aire. Densidad 1,29 kilogramos por metro cúbico. Masa molar del aire. Ahí está. Ah, ¿dónde está? Ah, pero aquí es con aire húmedo. Yo busqué masa molar del nitrógeno. Ahí está. 14U. Aquí me equivoqué, porque el del nitrógeno molecular es 28. Bueno, el doble. Habría que multiplicar esta expresión por 2. Ya. Pero se entiende la idea, ¿no? Esa es la idea de trabajar con notación científica.
expresar con notación científica. Profe, Ujú. en esa parte donde se tiene que dividir y multiplicar por la notación científica, o sea, ¿por qué sale 10 elevado a 4 ahí, por ejemplo? Ah, ya. Tú dices acá. ¿Eso? Sí, eso. Ya, lo explico en otro ejemplo. No voy a resolver un problema, sino que tengo 459, 8, 7, 0, 0, 0 por 10 elevado a 5. ¿Ok? Entonces la idea es que de la notación científica es que este numerito de aquí sea lo más pequeñito para que la información de los decimales esté acá. Acá va la información de los decimales. ¿Ok? Entonces uno, en rigor, lo que está haciendo es multiplicar por 1. Uno multiplica esta expresión por un 1. ¿Ya? Pero ese 1 se transforma, uno lo transforma en algo que sea conveniente. Entonces yo lo voy a transformar en algo que me permita eliminar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que me permita mover la coma 7 veces hacia la izquierda. Entonces yo lo divido por 10 elevado a 7 y como tengo que multiplicar por 1, porque al multiplicar por 1, uno no cambia la expresión, multiplico por 10 elevado a 7 arriba. Entonces yo al hacer esa operación no he cambiado nada de la expresión. ¿Ok? Entonces, si tomo esto de aquí, chample, no quería eso. Tomo eso de aquí, digo, este 10 elevado a 7 va a ir dividiendo esta expresión y este 10 elevado a 7 va a ir multiplicando la expresión de acá. ¿Ok? Entonces yo sé que aquí hay una división, ¿no? Ese término de acá, 4.500.000, no lo leí mal, 45.987.000 dividido 10 elevado a 7 me va a dar 4,5987. Y esto de acá me va a dar 10 elevado a 5 más 7. O sea, esto uno lo puede anotar de esta manera. 4,5987 por 10 elevado a 12. ¿Se entiende ahí o no? Lo único que no entendí fue por qué eliminó los ceros del número completo. ¿Del de acá? Sí. Porque estoy dividiendo por 10 elevado a 7. Ay. Entonces, al dividir por 10 elevado a 7, la comita se mueve 7 veces hacia la izquierda. ¿Ya? Es como cuando, si tú a 100 lo divides por 10 elevado a 2, es lo mismo que dividir 100 en 100. Sí. O lo mismo que decir, tengo un 100,0 y muevo la comita 2 espacios hacia la izquierda. Y por eso obtienes 1. Son dos formas de ver el mundo. Gracias. Más preguntas. Profe, Ujú. es que estaba viendo que o sea, el número 10 queda elevado al total de decimales, pero como son cifras significativas, se quedan escritas igual, ¿cierto? Tú dices por estas que las dejé acá, que no las Sí, borré. sí. Cuando uno está operando, no debería eliminar estas cifras. ¿Ok? Por ejemplo, si tú estás haciendo un cálculo, ponte que estás haciendo el cálculo para saber cuánto material de reacción vaya a tener después de hacer un proceso químico. Entonces, en los procesos intermedios, si tú empiezas a borrar cifras, o sea, si tú tienes que hacer 15 operaciones con este tipo de cosas,
y borra estas cifras, estás perdiendo información. Entonces tu resultado final puede verse alterado de manera importante. Así que yo no recomiendo eliminar los decimales. ¿Ok? Pero sí, al entregar un resultado final, sí tiene que eliminar los decimales. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. A ti cuando te entregan un examen médico y te dicen, no sé entre qué valores se mide la insulina, pero ya no importa. Ponte que la insulina te dicen que tu valor es 73. Estoy inventando números. Pero es que en realidad en el examen el resultado final era 73,4, 5, 9, 7, 8, 3, bla, bla, bla. Eso fue lo que salió del cálculo. Entonces uno a la persona que le está entregando información le dice 73. Porque a la persona no le importan todos esos valores, solamente le interesa que esta cuestión esté entre 50 y 120. Y dice, mira, 73, estoy bien, estoy sano. Entonces, la idea de la notación científica es, primero, facilitar el trabajo numérico y segundo, entregar información de una manera compacta. ¿Sí? Entonces acá uno aproxima, pero al final. En los procesos intermedios, los cálculos, la idea es que trabaje con todas las cifras nomás. O mejor ordene todo, lo tira a toda la calculadora y el resultado final de la calculadora es lo que aproxima. ¿Ya? Profe, una consulta. Uh-huh. ¿Siempre tiene que llevárselo al final o puede terminar en números? No entendí esa pregunta. Por ejemplo, 4, y hay puros números, por ejemplo, 5, 9, que no sean 0. ¿Se hace de igual forma o tiene que llevar siempre, terminar en 0 la notación? Por ejemplo, tengo este caso. Aquí yo puse números grandes, pero también podría tener numeritos como 0,00045. Aquí no terminan 0. Ya, pero ahí sería, por ejemplo, el exponente negativo. Claro, ahí 10. Uno hace la misma regla. Entonces, ¿por qué numerito tengo que multiplicar esto? Para que la coma aparezca aquí. ¿Por 4? Por 4, ¿cierto? Sería 1, 2, 3, 4. Entonces tengo que multiplicar por 10 elevado a 4 y dividir por 10 elevado a 4. ¿Cierto? Uh-huh. Esto yo lo separo. Este lo dejo acá. Se lo dejo anotado como 1 por 10, 1 dividido 10 elevado a 4. Entonces, si me voy para abajo, este número de acá me entrega una cosa. Esto me va a entregar 4,5. Esto de acá, vamos a coger otro color, me va a entregar por 10 elevado a menos 4. ¿Ahí sí? Sí, muchas gracias. Perfecto. ¿Más dudas? Pues si no hay más dudas, sigamos. ¿Todo claro, profe? Súper. Bueno, para hacer ejercicio, insisto, el Steward está lleno. Capítulo 1.2, hay problemas resueltos y hay problemas por resolver y problemas aplicados. Ya, entonces, ya vimos las potencias, vimos la notación científica, entonces ahora toca responder la pregunta que alguien hizo por ahí, que era, ¿qué pasa cuando tenemos una potencia con fracciones? Tenemos un exponente fraccionario. Entonces, a ver cómo estamos acá de espacio. Este ya lo ocupé, así que voy a irme al de acá, para que esté ordenadito. Entonces... Profesor, disculpe. ¿Cuánto? Disculpe lo que le voy a decir, es que llevamos más de una hora, ¿no nos podría dar unos 5 minutitos de recreo, por favor? Chuta, ya sí. Ya, pues acordemos eso entonces de manera genérica.
No, cuando vamos después de la hora, vamos a tomar siempre 5 minutos, 10 minutos de descanso. ¿Les parece? Sí, Bueno, profe. Ya. Perfecto. Ya, es que yo antes había tenido clases de 2 horas y siempre había tenido clases de 2 horas de corrido, entonces no había cachado que ustedes sufrían. Entonces, por norma... Sí, perdón, nunca me habían dicho, pero lo encuentro razonable. Según mi computador, son las 9:47, entonces 9:57 estamos de vuelta. ¿Les parece? Sí. Ya. Ok. Son libres. Profesor, no sé si quiera podría parar la grabación para que no quede tan pesado Bien, en bien, el bien. proceso. Tiene toda la razón. Estos son los consejos que a mí me sirven, ¿no? Estas cosas me las tienen que decir, ¿eh? ¿Puedo ponerle pausa o detener? No sé, eso es lo que no sé. Desactivar. No, profe, tiene que cortar la grabación. No deja colocar pausa. Ah, y después cuando le pongo se reinicia, ¿cierto?